Segundo bloque de Universidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en esta jornada de día viernes. Recuerden que también tenemos presencia en las redes sociales, estamos en Facebook en Señalo.tv y estamos en Twitter en Senal UTV. Como todos los viernes está con nosotros Sergio Astorga, analista internacional. Vamos a hablar de uno de los temas que más hacen a la prensa internacional y es la situación, lo que sucede hoy, a una semana prácticamente del establecimiento de la Asamblea Constituyente en Venezuela. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Hola, buen día, Lucas. Buen día a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación de ese país a una semana de la formación de la Asamblea Constituyente? Bueno, ya adelantábamos el viernes pasado, digamos, ha encabezado como presidente de esta institución Delcy Rodríguez, quien fuera canciller de Venezuela, y ha empezado a tomar algunas medidas importantes, como por ejemplo la constitución de una comisión de verdad y justicia que va a empezar a estudiar o analizar todo el proceso político que ha vivido Venezuela, convulsionado y por cierto violento, digamos, desde la asunción de Chávez en adelante. Y después también, bueno, hubo otra medida importante que fue la destitución de la fiscal general. Y después, bueno, se han tomado algunas reuniones en torno a cuestiones económicas y la otra medida importante porque mucho se especulaba acerca de que se iba a disolver el Parlamento, pero en realidad se dictó una norma a partir de la cual van a coexistir todas las instituciones que hasta ahora están vigentes de la Constitución bolivariana con la Asamblea Constituyente. Así que es un proceso interesante el de esta semana que se está viviendo ahí. Es impresionante, Sergio, el flujo de información porque todos los días sucede algo nuevo y hay distintas perspectivas de acuerdo a la línea editorial que manejan cada uno de los medios del mundo, de lo que nos llega a nosotros en Latinoamérica y también de lo que se refleja obviamente con intereses económicos de fondo también, ¿no? Sí, ya lo habíamos conversado en otras oportunidades y no solamente para el caso venezolano, sino en conflictos internacionales muy fuertes, como ha sido por ejemplo el proceso en Libia, en Irak o en otros países de Medio Oriente. Realmente los medios de comunicación cumplen un rol importante y las políticas exteriores de los países han tomado esto como un dato no menor, por lo cual, por ejemplo, hay países como Rusia o China que han constituido canales internacionales, ¿no es cierto? Vemos a RT o China, bueno, aparte de CNN, bueno, Telesur en el caso de América Latina y que está constituida en la misma Venezuela, configuran, digamos, un escenario para la difusión de estos acontecimientos, pero bueno, muchos analistas o incluso investigadores dan cuenta de un proceso incluso a veces que implican hasta mentiras o engaños en la información que se transmite. Por ejemplo, veíamos en algunos blogs o en internet, en las redes sociales, cómo se difunden a veces manifestaciones o se difunden digamos, manifestaciones que son de otros procesos políticos. Por ejemplo, se montó una movilización en Caracas y los canales internacionales difundían imágenes de lo que había pasado en Egipto, por ejemplo. Y cómo puede ser que los medios de comunicación, digamos, tergiversen la información de esta forma. Hace poco con un profesor de la Universidad de Oxford veíamos el tema de un concepto que está muy en boga después de que ganó Trump, que es el de posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? Digamos, es cuando la mentira, digamos, empieza a difundirse de una forma tal para generar ciertos comportamientos en los electores o en los ciudadanos, en los votantes. Bueno, lo hemos vivido aquí también en Argentina, digo. Claro, con un impacto emocional. Entonces hay diferentes dispositivos, por ejemplo, el anti-castrochavismo es un dispositivo, ¿no es cierto?, que se transmite a través de los discursos de los diferentes gobernantes o líderes de la derecha, pero con el fin no solamente de generar una visualización de lo que acontece, digamos, en estos países, en el caso cubano, venezolano,
sino para ir generando un impacto emocional, esto es apatía, olvido, indiferencia, muchas cuestiones que repercuten a la hora de tomar la decisión de un votante en una elección. Claro, totalmente. Y bueno, esto es un fenómeno que se está estudiando, sobre todo después de la campaña electoral de Donald Trump, pero que de alguna forma es un tema que está en análisis, esto de la posverdad en los análisis políticos recientes. Bien, vamos a invitar, Sergio, a esta charla, a este análisis, a un sociólogo, investigador, pero estamos en comunicación, en videollamada con Edison Arciniega. Él es sociólogo e investigador de Venezuela, está en Caracas para consultarle justamente estas preguntas, estos temas que estamos discutiendo aquí en el piso de Señalú, en el canal 30 de la televisión digital abierta. Edison, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos por establecer esta comunicación con nosotros. Aquí en el estudio, Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan. Un poco preguntarte esto que estábamos debatiendo aquí en el piso, ¿no? A una semana de la formación de la Asamblea Constituyente, ¿qué pasa en Venezuela? Mira, pasan muchas cosas. Lo primero es que la Asamblea avanza en una agenda profundamente autoritaria. Digamos que han instalado el tema de la Comisión de la Verdad, que constituye una especie de tribunal de inquisición, donde sin mayores garantías judiciales, sin debido proceso, se va a pretender procesar a los opositores y someterlos a un enjuiciamiento con jueces parcializados, porque básicamente lo que van a hacer es la instalación con constituyentes de una especie de tribunal que va a determinar quiénes han sido los representantes, o los responsables, de los sucesos que han acontecido en el país durante los últimos 130 días. Eso por ese lado. Por el otro lado, se han dado las destituciones de funcionarios públicos. Resalta el tema de la Fiscal General de la República, que fue removida sin seguir ninguno de los procedimientos de ley. Y resalta también el tema de que la Asamblea Constituyente acaba de declarar hace 2 días el tema de que todos los poderes públicos quedan sujetos a su autoridad. Lo cual de facto implica que ellos se están autoautorizando para remover cualquier poder público que les sea inconveniente, que les sea incómodo, que sea disonante con sus intereses. De igual manera también se han registrado durante los últimos días un proceso de destitución y giro de órdenes de detención contra más de 6 alcaldes opositores. Para que tú tengas alguna idea, de los 80 alcaldes opositores que hay en Venezuela, o que fueron electos en Venezuela hace 4 años, de los 335 municipios, hoy están perseguidos, destituidos o encarcelados 40. Ese es uno de los elementos. Pero por otro lado sigue avanzando lo que yo llamo la policrisis. Por un lado avanza la crisis de pobreza sanitaria. En Venezuela hay, por ejemplo, para que tengas alguna idea, una escasez del orden del 85% de las vacunas. En Venezuela están resurgiendo epidemias de difteria, enfermedad que en Venezuela no se registraban casos hace aproximadamente 40 años. Los índices de paludismo han brotado de forma estructural. Para que tengas alguna idea con el tema del paludismo, 8 de cada 10 casos de paludismo que se registran en América Latina se registran en Venezuela, y fundamentalmente es porque en Venezuela se desmontó el aparato de fumigación y el aparato de vacunación, como también el aparato de abatización de los vectores. Entonces, avanza la crisis sanitaria. Para que tengas un dato, otro dato que sumaría al debate, en Venezuela la mortalidad del año pasado creció de un año a otro, de 2015 a 2016 creció casi 20%, 19.8%. Se registraron aproximadamente 30.000 muertes más en un solo año, en un país donde la población creció 0.5%, para que tengas alguna idea del impacto de la crisis sanitaria que tiene el país. Bien. Y bueno, la aceleración del número de muertes por infartos, aproximadamente 20, 30, 25% muertes más de infartos, el crecimiento de las muertes por violencia interpersonal. En fin, la crisis sanitaria avanza, y por el otro lado avanza también la crisis alimentaria en un país que hoy tiene aproximadamente 1/3 de la población en condiciones de pobreza alimentaria severa. Estamos hablando de gente que está consumiendo apenas el 15% de las proteínas y el 50% de las calorías que debería de consumir por día.
Y bueno, el tema del colapso de la producción agropecuaria, para que tú tengas alguna idea también de este tema. Bien. En Venezuela, de un año a otro, la superficie y la cosecha de maíz se redujo. En caso de maíz blanco, nosotros somos, junto con Colombia y México, uno de los mayores consumidores de maíz blanco del mundo. Básicamente por la arepa. El maíz blanco para nosotros significa arepa. Edison. ¿Aló? Sí, digo, frente a este panorama que nos estás planteando, que es bastante desalentador, que nosotros también podemos ver a través de los medios de comunicación, digo, ¿cómo se explica entonces la victoria de la Asamblea Constituyente, la formación de la Asamblea Constituyente y también la victoria del modelo que implementó económico en ese país Chávez y ahora sigue Maduro durante tantos años? Bien, empecemos por dividir este cuestionamiento en tres. El éxito de Hugo Chávez se debió a que contaba con abundantes petrodólares. Para que tengas alguna idea, tengo esa muletilla hoy. Venezuela le ingresó $1,5 trillones entre 2004 y 2010. Trillón y medio. $1,5 millones de dólares. Evidentemente, cualquier gobierno que le ingrese esa cantidad de dinero puede generar una satisfacción entre sus ciudadanos. Ahora, el gran problema de hoy, que es precisamente porque estamos viendo el colapso hoy, es que ese dinero se dilapidó. Una parte sustancial se fue en la corrupción, pero lamentablemente otra parte sustancial se fue en inversiones que no se llevaron a cabo, en una estructural ineficiencia del Estado venezolano, que se ha traducido en un colapso general de la economía. Ahora, ¿por qué la Asamblea Constituyente? Bueno, porque ellos tienen el poder, estamos ante un gobierno sostenido por las Fuerzas Armadas fundamentalmente. Un gobierno que no logró los 8 millones de votos que se dicen. Hasta la empresa que les da soporte tecnológico, que es Smartmatic, denunció que había habido una alteración de los resultados electorales. Cuando esa empresa, que fue creada por empresarios venezolanos ligados al gobierno, se atreve a decir que hubo una vulneración de la cifra de electores, evidentemente estamos ante un fraude cantado por todos lados. La oposición y sondeos que se realizaron ese día sitúan en 3 millones de electores la participación en la elección constituyente. Evidentemente, si tú revisas las fotos en redes sociales de lo que sucedió en el país ese día, el domingo 30, verás calles desoladas, buena parte de los centros electorales cerrados y protestas generalizadas en numerosas áreas del país. Bien. El gobierno falsificó 5 millones de electores. Bien. Y siguiente. Sí, adelante. Sí, y bueno, el llamado éxito de la Asamblea Constituyente pues se debe precisamente a que aquí no hay ningún tipo de garantías democráticas. Venezuela dejó de ser una democracia hace ya algún tiempo y lamentablemente con la instalación de la Asamblea Constituyente hemos dejado de ser una república, porque hemos dejado de ser un país donde primen los intereses públicos para ser un país donde priman los intereses particulares de la élite gobernante. Una élite gobernante que con el respaldo de una minoría, todos los sondeos que acaban de salir, en Venezuela se hacen encuestas próximamente mensuales y salen absolutamente, están indicando que el gobierno tiene un nivel de respaldo de entre el 15 y el 18%. Ese es el nivel de respaldo del gobierno. Si tú ves su capacidad de movilización en las calles es francamente mermada. En Caracas hay una avenida que consuetudinariamente ha sido el espacio donde los políticos miden su capacidad de movilización, que es la avenida Bolívar, y ellos no logran ni llenar el 20% de esa avenida. Si tú revisas las tomas de la televisora del Estado, te vas a dar cuenta que por lo general estamos ante tomas muy cerradas, que casi ya están empezando a reflejar exclusivamente los rostros de la gente. Entonces, evidentemente estamos ante un gobierno con una incapacidad de movilización. Bien, pero tienen poder, tienen militares, tienen capacidad represiva. Claro. Te iba a preguntar por las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre. La oposición decidió ahora participar de las elecciones. ¿Por qué este cambio? ¿Cuál es tu opinión? No, es que no ha habido ningún cambio. Fundamentalmente, hace 4 meses se inició una ola de protesta solicitando, dentro de las 3 grandes solicitudes, que valga rescatarla, devolución de las competencias de la Asamblea Nacional. La segunda, la aplicación de un cronograma electoral de acuerdo a lo fijado en la Constitución. Y la tercera, la restitución de la plena vigencia de la Constitución. Y agrego una cuarta, que es la liberación de los presos políticos. De esas 4 exigencias que teníamos hace 4 meses, una de esas era la de las elecciones regionales, que están vencidas, que debieron haberse realizado en diciembre del año pasado. La oposición va a concurrir porque es un mecanismo legítimo y constitucional. Ahora, no es que estamos renunciando a denunciar que ese CNE es tramposo, porque seguimos diciéndolo,
Pero en procesos electorales anteriores, con ese mismo SNE tramposo, hemos logrado éxitos. ¿Por qué? Porque cuando logramos testigos en cada mesa electoral y logramos tener las auditorías y tener las actas, es muy difícil que nos hagan fraude. Y nosotros tenemos la capacidad de colocar un testigo en cada mesa, y tenemos la capacidad de saber qué pasa en cada mesa, en cada centro de votación. Cuando eso sucede, nosotros ganamos. Nosotros logramos ganar el 3 de diciembre de 2015 precisamente porque logramos hacer eso, con ese mismo CNE tramposo, con esas mismas rectoras alineadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con esa misma integridad electoral logramos ganar. Creemos que lo podemos volver a hacer. A su vez también hay que agregar una cosa. Si nosotros no nos inscribíamos, el gobierno seguramente iba a realizar las elecciones regionales porque las tenía ganadas. Ahora, la duda hoy en Venezuela es si esas elecciones se van a realizar, porque todos los sondeos indican que de las 23 gobernaciones la oposición va a ganar, en todo caso, 18. No hay ninguna posibilidad de que ganemos menos de esas 18. Esa realidad hace que indudablemente ellos puedan utilizar el poder que tienen tanto a nivel del CNE como a nivel de la Asamblea Nacional Constituyente para impedir que ese proceso se dé. Nosotros vamos a hacer lo que hacemos. Es más, no hará falta, como no hizo falta en las elecciones de 2015, hacer mayor campaña electoral, porque es suficiente la base de rechazo que ellos tienen por la crisis social, por la crisis económica, por la crisis sanitaria, para nosotros ganar las elecciones. Tenemos que obligar a la dictadura en todo caso a que o suspenda el proceso o a que se arriesgue a hacer un fraude electoral masivo. Bien, Edison, está con nosotros Sergio Astorga, es analista internacional. Quería hacerte una consulta. Edison, bueno, un saludo grande. Nosotros nos conocimos hace unos años en Cartagena en un encuentro de jóvenes. Es un gusto escucharte. El gusto es mío, amigo. Edison, quería consultarte, dos preguntas por ahí están relacionadas. Una, ¿en qué consiste la Operación David? Y vos cómo ves, por ejemplo, que uno escucha que se llama a las Fuerzas Armadas o a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas a que rompan, digamos, la alianza que tienen con el chavismo? ¿Cómo ves esa lectura, teniendo en cuenta nuestros antecedentes de golpes de Estado y de dictaduras militares que realmente nos han afectado mucho en nuestros países? Bueno, empecemos por decir que en Venezuela hay una dictadura sostenida por los militares. Eso es lo primero que debemos decir. Hay un presidente civil, pero si tú revisas el gabinete, el grueso del gabinete es militar, el grueso de las empresas públicas está en manos de militares, y quienes han logrado sostener frente a las protestas generalizadas durante estos últimos 130 días al gobierno han sido los militares, fundamentalmente la Guardia Nacional, que es el equivalente en Argentina a la Agenda Médica. Ahora, la Operación David es un grupo de oficiales, algunos retirados, otros activos, algunos miembros de grupos opositores llamados Resistencia, que han decidido, pareciera que armarse. Yo, verdad, no tengo mayores detalles sobre esa operación. Han logrado asaltar 2 cuarteles. Pusieron en marcha una operación que puso a circular un helicóptero sobre la ciudad. Han logrado al menos demostrar la fragilidad de tanto el resguardo de las instalaciones militares como de la acción de los cuerpos de inteligencia. Han logrado mostrar las lagunas y las deficiencias. Han logrado demostrar que en Venezuela es posible que los militares se alcen, que en Venezuela es posible tomar instalaciones militares. Y lo que hicieron el Fuerte Paramacay, que es, para que tengas idea, es el fuerte militar donde están concentrados el grueso de las unidades de tanques venezolanos. Ahí están no menos de 100 unidades de tanques T-72. Son los más modernos que posee el país. Lograron entrar y sustraer 300 fusiles. Algunos de miras telescópicas, algunas ametralladoras, municiones suficientes. Se habla de que sustrajeron 3 vehículos cargados. ¿Cómo un grupo de militares, el gobierno dice que son retirados, puede entrar en una instalación militar y hacer eso? Ahora, sobre el tema del golpe de Estado, la verdad es que en Venezuela, si bien la salida del gobierno, la finalización del término de la dictadura debiese hacerse por vías institucionales y nosotros opinamos que sea vías electorales, solo se va a lograr si se logra un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Bien que una parte de las Fuerzas Armadas decida ponerle fin al gobierno, o bien que una parte de las Fuerzas Armadas decida hacer que el gobierno cumpla con la Constitución o acate los resultados de algún proceso electoral. Pero pasa por las Fuerzas Armadas. Y en mi opinión, eso no está muy lejos de suceder.
fundamentalmente porque las Fuerzas Armadas venezolanas no están abstraídas de la realidad de los ciudadanos. Los militares tienen familias, tienen esposas, tienen hijos que padecen la escasez, que padecen el tema de la pobreza sanitaria, que están en riesgo por la inseguridad galopante que hay en el país. Este es un país donde asesinan a una persona cada 20 minutos. Muchos de los miembros de la familia militar deben haberse visto afectados o por los robos, por los asesinatos que la delincuencia genera. Así que, en mi opinión, la conjugación de las crisis va a llevar a que en algún momento, como ya lo hizo en el país hace más de 50 años, haga que los militares reaccionen. O sea, aquí nadie está al margen de la crisis y aquí nadie está al margen del descontento creciente. Entonces, eso tarde o temprano, hay un dicho que dice que tanto da el agua al cántaro hasta que lo rompe. Pues en Venezuela está llegando un momento que, en mi opinión, de acuerdo a los tiempos del abastecimiento, de lo que proyectan las asociaciones, las asociaciones productoras del campo, debe estar entre el mes de septiembre y octubre en producción de Venezuela una crisis grave en tema de abastecimiento de alimentos que puede conjugar otras crisis como la crisis del transporte. En este momento el país está paralizado el 60% del transporte por falta de repuestos y insumos para los vehículos. Esas crisis juntándose en algún momento entre septiembre y octubre pueden generar algún desenlace, en mi opinión. Quizás pueda estar equivocado. Bien, Edison, te agradecemos mucho esta comunicación a través de videollamada porque nos permite de alguna manera trasladarnos en vivo, ¿no?, a lo que sucede en Venezuela, puntualmente en Caracas, donde estás en estos momentos. Muchas gracias, un fuerte abrazo de todos los argentinos y ojalá la situación se mejore en Venezuela. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, una solicitud, no se olviden de que Venezuela existe. A orillas del Caribe hay un pueblo que sufre y que la solidaridad y sobre todo las acciones que ustedes puedan exigir a sus gobiernos tienen una altísima incidencia. La presión internacional es indispensable para el desenlace en Venezuela. Bien, Edison, un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, varios temas allí para desarrollar con Edison Arcieniega. Él es sociólogo, investigador, está en Caracas en estos momentos. Ha sido parte o líder en realidad, de la juventud opositora en Venezuela, nos contaba él de manera previa, pero que deja un poco la situación que se vive actualmente en Venezuela, ¿no? Según sus argumentos y sus explicaciones, bastante catastrófica, ¿no? Sí, bueno, Edison es líder de Acción Democrática, una de las partes que en esta oposición decidió participar de las elecciones regionales que van a haber ahora a fines de año. Así que es una oportunidad interesante. Nosotros llamamos obviamente a continuar el diálogo, la pacificación y que de alguna manera la violencia culmine y que, bueno, el país pueda salir adelante en democracia. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Lucas. Saludos a todos. Vamos a hacer un corte, queda más información para tratar con ustedes. Ya venimos.